FM 89.1, Radio Universidad. La verdad que hay que ser honestos con nosotros y con ustedes que están allí del otro lado. A veces las ideas faltan también, hay que decirlo, ¿eh? Tampoco somos una usina interminable de propuestas. A veces nos quedamos en blanco y hay que seguir remándola, viejo. De eso se trata la radio y este programa en particular. Decía que íbamos a hablar más en profundidad acerca de lo que había ocurrido en el día de ayer. Para mí, un comunicado histórico por parte del Fondo Monetario Internacional que básicamente lo que dice, si uno quiere ser políticamente correcto, es que Macri fundió la Argentina. Digo, no hay otra interpretación. Si uno quiere ser políticamente incorrecto, comienza a meterles metáforas, ¿no? E imágenes que se alejen un poco de la realidad, pero básicamente lo que dice es que el país se vuelve inviable a partir de la cantidad de deuda que tomó la administración macrista durante los últimos fundamentalmente 2 años, y que eso no se vio transformado en puentes, caminos, represas, sino que la gran cantidad de dólares que entraron en forma de deuda y de asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional se fueron para afuera, ¿no? Se fueron a las cuevas de Panamá, por ejemplo, o a los diferentes paraísos fiscales o a la casa central de los principales bancos del mundo. Pero para que tengamos un poquito más de profundidad en este análisis, está enganchado el señor Héctor Sosa. Él es editor, así se dice, de Motor Económico. Héctor, ¿cómo va? Tavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo le va a todos los colegas que están ahí trabajando en el programa? ¿Cómo anda eso, Héctor? ¿Qué lo agarro haciendo por estas horas? Mira, recién acabo de terminar de escuchar al presidente Alberto Fernández, que estaba en la inauguración de un laboratorio, en donde me pareció muy interesante como metáfora lo que ocurría en ese lugar, y tiene que ver un poco, me da pie para poder hablar con cierta profundidad y a la vez de una manera simple lo que acaba de ocurrir, como vos bien decís, en un hecho histórico de Fondo Monetario Internacional conozca que es imposible pagar la deuda tal cual, en principio tal cual dio tal cual, sí, te corto, y tal cual lo pidió el gobierno. Sí, te pierdo un poco, Héctor. Te pierdo un poco. A ver, alejate del lugar donde estás un poquito. Ahí te escucho mejor. ¿Ahora? Ahora te escucho perfecto. También lo escuchábamos a Alberto Fernández recién, ¿no? Y 2 cosas. Por un lado, sí, comparto, me parece que es una gran metáfora en relación a todo lo que se viene. Y también te saco un segundito, si querés, del tema Fondo Monetario. Me parece que ahí comienza a haber otra estrategia, ¿no? Desde lo que va diciendo el presidente ahora. Hay un cambio. Me parece que estamos yendo un poquito más fuerte ahora, con los botines un poquito más levantados, como se suele decir en el fútbol. Sí, yo decía que, a ver, en principio tendríamos que decirnos y replantearnos los comunicadores, los oyentes, los científicos, los maestros, los vecinos, las vecinas, el tema de un sentido de cambio del tiempo. A veces creo que todos tenemos una sensación de que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández hace 100 años que está, y hace 70 días que está en el gobierno. Que tomaron un país, no voy a hacer todo el correlato de en qué situación quedó el país, porque eso lo habrán dicho y lo vienen diciendo ustedes durante todos los programas, de cada programa de todos estos días. Y porque lo dijo el fondo ayer. Digo, lo dijo el fondo ayer. Sí. Pero yo quería ir por el lado de, fíjate que hay una sensación siempre de que parece, y acá hay que detenerse un poco, pareciera ser que no hubo gobierno anterior. Hay una estrategia, a mi entender, inteligente de la derecha, por supuesto, cuenta con no solamente con los medios, sino con un trabajo realizado durante muchos años en relación a buscarle una forma de comunicar y de descomunicar que hace que pareciera que el pasado no existió. Entonces uno puede ocurrir esta situación dual. El Fondo Monetario reconoce que la deuda es imposible de pagar, no se endeudó el gobierno anterior de Mauricio Macri, y Mauricio Macri ayer va
a visitar un hospital. Y la otra persona que también fue endeudadora serial, que es la ex gobernadora María Eugenia Vidal, trabajan sobre una reconstrucción de una persona que parece que no fue gobernadora. Entonces, cuento esto para ver las dificultades que tiene que confrontar un gobierno que en apenas 70 días, logra en el plano económico lo que se proponía y lo que había dicho. Nosotros no podemos pagarle al fondo si no tenemos un proceso de producción que pueda generar divisas. Es muy sencillo. Si yo no vendo en mi negocio, no puedo pagar impuestos. Tal cual. Si en mi kiosco no tengo posibilidad de que la gente venga a comprar, el kiosco se va a fundir. Y el país funciona de la misma manera. No es tan difícil la economía en ese plano. Por lo tanto, lo que sucedió ayer, en realidad fue un hecho inédito e histórico dentro del proceso de los préstamos que produce el Fondo Monetario. También hay que ser claro en esto. El fondo no es la asociación de las novicias que no son rebeldes. Claro. El fondo va a cobrar en algún momento y va a crear, y sabe que las condiciones para poder cobrar es que este país comience a producir. Y es ahí, como vos decías al comienzo, donde creo que hoy se produce también otro hecho importante o histórico, que el diario de la corporación Clarín, el diario Clarín, deba titular, como casi titulado en todos los medios. El Fondo Monetario Internacional señalaba que la deuda argentina era imposible de cobrar de esta manera. Y que además, y este es el punto que hay que prestar atención, le decía a los bonistas privados que hagan una quita. Porque si no hay una quita importante de los bonistas, de los deudores privados, de los acreedores privados, también se hacía dificultosa la situación. Por lo tanto, hoy en el país ha ocurrido un hecho desde el punto de vista táctico y estratégico en la política económica que se trazó el ministro Guzmán junto a Alberto Fernández y junto a la vicepresidenta con un éxito rotundo. Un éxito parcial, porque no hay éxitos para siempre, si después no van acompañados de las medidas que este gobierno intenta tomar. A ver, para pasarlo en limpio, si yo no tengo de parte de a quien le debo un respiro para poder levantar de nuevo la casa y que me funcione todo lo que está en mi casa, la luz, el gas, las puertas, las ventanas, dar la comida, tener educación, es imposible que se pueda pagar dentro de 4 años, dentro de 8 o dentro de 20. Y me parece que lo que se está haciendo en paralelo, con mucha inteligencia, con un gradualismo inteligente y activo, es que, por un lado, lo poco que va ingresando de lo que ha quedado a niveles productivos del país y a nivel impuesto o recaudación, va destinado a los sectores más bajos o a los sectores más perjudicados por la devastación neoliberal. Y que ahora, con este aval del Fondo Monetario, concretamente se obtiene un oxígeno muy importante, que va a permitirle al país, entre otras cosas, y nada menos que esto, que cuando se cierre el acuerdo, porque se va a cerrar, pueda tener créditos externos, y como vos señalabas hoy, la empresa de laboratorio de medicamentos que se inauguró en el Gran Buenos Aires, como otras pymes de otros rubros, van a poder comprar sus insumos para producir ellos mismos acá en la Argentina. Porque totalmente. El proceso de importación, sí, tal cual estaba abierto en la etapa anterior, poco a poco se va a ir cerrando. Bien. Sin lo cual, Héctor, estaríamos en el mismo punto anterior. Sí, no, varias cosas. Por un lado, te estoy dejando hablar mucho porque nos encanta escucharte y también descanso un poquito porque estoy solo y vengo hablando hace 2 horas, pero básicamente me parece que haces un aporte muy claro y creo que también, quizás los que están del otro lado no llegan a detectarlo o no llegaron, mezclando un poco la economía con lo mediático, ¿no? Que así funciona un poco, que así funciona la
la derecha fundamentalmente, y que sin ningún tipo de dudas también cualquier estrategia que se haga para resolver esta galleta que nos han dejado, por ponerle un nombre un poco más romántico, ¿no? Y menos doloroso, bueno, también tiene que ir de la mano de lo que se resuelva a nivel macroeconómico y también a nivel medios de comunicación, porque hay que hacer esta bajada, hay que explicarle a la gente y que finalmente entienda que las condiciones en las cuales Alberto llega a la Casa Rosada son y siguen siendo, fueron y siguen siendo muy complejas, muy peligrosas para la Argentina, y de alguna manera también lo que hay que intentar es que, bueno, se dé vuelta una suerte de lógica que desde hace años está planteada aquí, que tiene que ver con lo que vos decías de la derecha, cómo trabaja y cómo pareciera que no hay responsables, o que, mejor dicho, la responsabilidad siempre cae para un lado y que del otro lado no hay absolutamente nadie, y que son todos hombres que vinieron a luchar por la Argentina y que no lograron su cometido, ¿no? Me parece que ahí hay una parte de la batalla, pero no quería preguntarte esto, quería que me cuentes para vos, porque es algo que mencioné antes, ¿qué rol crees que, dentro de este plan, ¿no? Porque evidentemente esto del Fondo Monetario es la resultante de una estrategia que, bien decías vos, que el ministro de Economía, el presidente, la vicepresidenta llevaron adelante, pero que también creo yo, Axel Kicillof fue partícipe. Lo que hizo Axel a comienzos del año fue una manera de decir, che, a ver cómo está el mundo, ¿no? Me parece que ahí fue como una pruebita que hicieron para tocar a los bonistas y ver con quién se podía contar, ¿no? Los más flexibles y con cuáles no, porque están duros y siguen estando frente a nosotros con una posición casi de querer cobrar toda la que pusieron, ¿no? Sí, ahí lo más importante que hay que señalar, me gustaría decir esto que es muy breve. El neoliberalismo, la derecha, en la historia del país y en la historia del mundo, siempre va a plantear escenarios de caos y que la única salida son ellos mismos. Y la única salida después, cuando pasa lo que pasa en cada uno de los procesos de cada uno de los países, entre ellos la Argentina, es que los países quedan devastados y hay pocos sectores que son los que se llevan todo el dinero, entre ellos el sector financiero. El neoliberalismo es eso, es una máquina de recaudar dinero para sacarlo fuera de los países y ponerlo en la tómbola financiera de la aldea global. Punto. A eso se le confronta siempre espacios o sectores populares, socialdemócratas, socialistas, pongámosle el nombre que sea, que intentan que cada país tenga un nivel de autonomía mayor en una economía globalizada, pero en donde la producción y el Estado sea el que coordine qué entra, qué no entra, cómo se produce y cómo se distribuye los ingresos en algunos casos y la riqueza en otros. Dicho esto, otra cuestión que hizo que intentaron los medios, y de alguna manera para los sectores afines a la derecha lo han logrado, pero no creo que en todos. Este es un problema que tenemos nosotros de poder, como estamos haciendo ahora, tratar de clarificar algunas cuestiones. Quisieron dividir como que había una política de Axel Kicillof, otra política de Alberto Fernández y otra política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No. Cuando aparecen estos hechos, y esto acá es lo más importante, Tavo, y esto acá es lo más importante, oyentes, es ver que hubo una estrategia. Hace mucho que no hay una estrategia, en serio. Hace mucho que no hay una estrategia desde el campo popular. Podríamos decir que la hubo en el 2003, sí, pero estamos en el 2020. Claro. Y vuelve a haber una estrategia que incluso muchas veces sorprende. En esa estrategia estaba Axel, en esa estrategia estaba el ministro Guzmán, en esa estrategia estaba obviamente el presidente y la vicepresidenta. Es decir, que si ahora, ya con el comunicado del fondo dando vuelta por todo el mundo, no por la Argentina, porque es una referencia para muchos otros países, se puede entender por qué Cristina Kirchner decía en la presentación de su libro en La Habana lo que dijo respecto a que esa deuda sí es impagable. O sea que al poco tiempo, cuando quisieron confrontarla, el presidente dice, Cristina tiene razón. ¿Y por qué
al comienzo, Axel, con un gobierno dejado por María Eugenia Vidal, en un estado catatónico de deuda, hace una movida muy inteligente, como vos bien dijiste. Exponer, primero mostrar la voluntad de pagar, pero al mismo tiempo decir que así, sin la producción, sin volver con la economía productiva, no se iba a poder hacer. Así todo se empezó a ver cuál era la actitud de los bonistas, cuál era la actitud política de los dirigentes que responden a María Eugenia Vidal. Vidal dirigía el proceso de la oposición a Kicillof desde Francia. Sí. Esto es así. Y un poco se comieron la curva, ¿no? Digo, hablando de ese momento específico, bueno, ¿no? Salieron a decir, hay plata, hay plata, hay plata. Muchachos, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, si hoy vos lo hiciste, ya lo has hecho a la mañana, pero estamos saliendo al aire y hay mucha gente que seguramente algunos tendrán la información, otros no. Lo que uno puede ver, en principio hay un silencio de radio estrepitoso de todos los que han encabezado este proceso neoliberal. Ya buscarán la vuelta para señalar que si vudú tal cosa, sí, si tal persona tal otra, ya, pues nosotros sabemos que hay técnicas para tratar de desviar lo que pasa, de tratar de desviar el eje central de una información tan importante como esta. Pero no se va a poder hoy. No se va a poder hoy, porque es muy fuerte esto. Y concluyo esta parte con lo siguiente. Si a mí me entregan una casa endeudada, sin ladrillos, sin ventanas y sin puertas, que es como me dieron, explícame vos, reflexionen los oyentes, ¿cómo hago para vivir de nuevo en ella? Imposible. Lo primero que tengo que hacer es saber que los vecinos tienen que participar. Es decir, la sociedad tiene que estar activa en esto. Esta etapa económica, esta etapa social, esta etapa educativa, todo lo que se está proponiendo, incluso esta batalla de ideas que se está proponiendo, si no hay una acción participativa de quienes integran la sociedad, no lo va a poder resolver un gobierno. Nosotros no podemos delegar las cosas solamente en un presidente, en una vicepresidenta, en un gobernador o en un intendente. Nosotros tenemos que ser parte del proceso. Y en ese sentido, los medios de comunicación que no pertenecen a las corporaciones mediáticas tienen que olvidarse de la agenda que propone la derecha o el neoliberalismo. Son innumerables la cantidad de noticias e informaciones que produce los gobiernos, las provinciales, nacionales y municipales, día por día, todos los días. Hicimos un trabajo hace poco que va a salir el domingo en Motor Económico, si me dejas pasar el chivo. Obvio. Estamos hablando con Héctor Sosa, ¿no? Héctor Sosa es editor de Motor Económico que un poco todo el tiempo desde ese lugar se habla de cuestiones de muchas cosas, pero para resumir esto que decíamos antes, ¿no? Economía y noticias y también siempre haciendo un freno especial en los medios de comunicación y también en esa lucha que hay por la cultura, ¿no? Que en definitiva es la madre de todas las luchas. Adelante, ¿Vos sabés cuántas medidas comprobables, concretas, no las voy a enumerar todas, pero para decir 3 o 4, las que están relacionadas con los 170 medicamentos gratuitos a los jubilados, las que están relacionadas con las moratorias a las pymes al borde de quebrar, las que están relacionadas con los préstamos para los jubilados, las que están relacionadas con la recomposición lenta pero segura de los sectores más bajos de los jubilados. Esas son 3. Nosotros contamos 111 medidas que favorecen a 18 millones de argentinos en forma directa. Sí, y que también... Y a 18 millones de argentinos y a 8 millones de manera indirecta. Y entonces, esto de intentar, perdona que te interrumpa, Héctor, de dar vuelta a aquella idea nefasta, si se quiere, mentirosa, de la teoría del derrame, ¿no? Que tienen que tener la pancita bien llena los ricos para que después caiga. No, me parece que la cuestión es exactamente al revés, y es lo que se busca con estas medidas, es inyectar desde abajo para que la economía empiece a funcionar ya, ahora. Sí, efectivamente. Y además, mira, la teoría del derrame cayó con la principal referencia de la cual ya no se habla más. Hay varios silencios
del neoliberalismo. Por eso van a estar dando vuelta ahora, viste que vuelven de vuelta las noticias de la farándula de una manera masiva. Y se cayó Chile, claro, se cayeron un par de países. Claro, entonces tenemos un modelo promocionado desde que empieza el proceso de los Chicago Boys hasta hoy, como el modelo ejemplar, como el modelo para referenciar, el modelo del que Macri nos habló durante 4 años y cuando estaba en la gobernación de acá, de Cava, otros 6 años. Ese modelo se cayó a pedazos. Después puede sobrevenir cualquier otro tipo de gobierno. No me voy a adelantar lo que pueda pasar o no en Chile. Lo que sí puedo dar una afirmación en términos económicos, como señaló la CELAC, Chile ya no vuelve atrás. Si en Chile no hay en próximos años educación pública gratuita y salud gratuita, se está al borde de una situación social que no la van a poder controlar, salvo como está pasando ahora, con la represión. Finalizo con esto. Ese modelo, que era el que se mostraba y se blandeaba, y la inflación 0,1, como decía algún economista, como dice varias veces Raúl de la Torre, que también es el editor general de Motor Económico, en los cementerios, ¿cuánto es la inflación? 0. ¿Y sabes cuánto es la inflación en Angola? 8% anuales. O sea que la inflación no es una cuestión, pero la pobreza es el 85%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojo que ellos están en un problema muy serio, por eso van a recurrir a la mentira, a la construcción de la mentira en los medios. El problema es muy serio porque Estados Unidos vuelve sobre sí a un trabajo proteccionista muy fuerte en su pelea con China. Chile se cae como modelo. Sí. Colombia se cae como modelo. Y Brasil puede derivar en cualquier cosa. Sí, Brasil es una cajita de Pandora. Y acá un neoliberalismo que estaba para durar 20 años, se fue a los 4 años por vía electoral en una primera vuelta. Sí, y agreguémosle Bolivia, que era la confirmación de una buena gestión de un gobierno nacional y popular, por decirlo de alguna manera. Bueno, terminó como terminó, ¿no? Y ya todos sabemos. Héctor, tengo poco tiempo, te mando un fuerte abrazo porque sé que si empezamos a hablar de Estados Unidos nos vamos de nuevo, no por las ramas, porque en realidad es un tema muy interesante, pero me parece que amerita a la semana que viene, si querés, volvemos a hablar otro rato para seguir desmenuzando esta realidad que es tan compleja, que obviamente desde un programa de radio no se puede abordarla en su totalidad, pero me parece que hay unas cuantas cositas para que la gente vaya pensando y se las lleve a la casa o que las vaya madurando arriba del bondi, ¿no? Arriba del auto y que investiguen, hay que leer. Motor Económico. Mira, vayámonos con esta foto. Sí. Lo que dijo el Fondo Monetario, y hoy se inauguró una pyme ligada a la medicación, a los medicamentos. Ahí va. Héctor, esa gracias. foto, sí. Si se repite, bueno, entraremos en otro camino absolutamente distinto. Te agradezco mucho. Héctor Sosa, responsable de Motor Económico, gracias, negro, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos y chau. Saludos. Y lean ¿no, negro? ¿Podemos recomendar la columna sobre comunicación de los domingos? Sí, cómo no, la columna del señor que está conduciendo el programa, Gustavo Silveiro, sobre comunicación, la columna más leída, le está haciendo la competencia a Raúl de la Torre, el otro columnista. ¿Cómo me querés, www.económico.com.ar. Los esperamos. Dale, te agradezco mucho, negro, abrazo, chau. Gracias a vos, chau. El negro Sosa, editor de Motor Económico, hablando un poco de esto que sucedió en el día de ayer, de hoy, que es la noticia del día, sin ningún tipo de dudas, un comunicado histórico por parte del Fondo Monetario Internacional, que para mi gusto no ha tenido la repercusión que hubiera tenido si se daba un par de años atrás, ¿no? Me imagino que el Fondo Monetario de alguna manera diciendo con el gobierno de Macri que se va a reconfigurar la deuda, que así como está es impagable y que está dispuesto a ayudar, hubiese sido no el tema del día, el tema del año. Sin embargo, en los gobiernos de populares o si se quiere nacionales también, cuando sucede algo así, la repercusión, la cajita de resonancia parece que falla. Cuando sucede en un gobierno de derecha, todo parece potenciarse un poco más. Hacemos una tanda y seguimos, ¿les parece? Dale.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.